Hola, queridísimos amantes de las telenovelas turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo en nuestro canal, su refugio para las más intensas emociones y las tramas más apasionantes. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un terreno que, como bien sabemos, es tan impredecible como un volcán en erupción: los regalos. Sí, esos objetos, gestos y promesas que en las series turcas, en lugar de unir, muchas veces desatan auténticos huracanes emocionales, terremotos familiares y vendavales de secretos que amenazan con arrasarlo todo. Prepárense porque hoy vamos a explorar cómo un simple obsequio, una palabra malinterpretada o una acción cargada de segundas intenciones, puede convertirse en el epicentro de una trama fascinante, llena de intrigas, amores prohibidos y giros argumentales que nos dejarán con la boca abierta. Si como a nosotros les apasionan los misterios, los triángulos amorosos que nos roban el aliento, los villanos que amamos odiar y los héroes que nos hacen suspirar, entonces este es su vídeo. Aquí encontrarán todo eso y mucho más. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, no esperen ni un segundo más. Únanse a nuestra comunidad de adictos a las series turcas para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones televisivas. Tenemos muchas historias que compartir y muchos secretos que desvelar. Dicho esto, pongámonos cómodos y vayamos a descubrir los secretos ocultos detrás de esos regalos aparentemente inocentes que sacuden los cimientos de nuestras series favoritas. Comencemos este viaje apasionante con una serie que seguramente ha robado el corazón de muchos de ustedes, Senkalkam, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta joya televisiva, que fusiona a la perfección la comedia romántica con toques de drama, nos presenta a una pareja que al principio construye su relación sobre una base de estrategia y conveniencia, pero cuyo destino se complica y entrelaza de una manera que nadie podría haber previsto. Los protagonistas: la encantadora Eda YLDZ, magistralmente interpretada por la talentosísima Hande Erçel, y el aparentemente frío y distante empresario Serkan Bolat, encarnado por el carismático Kerem Bürsin, nos demuestran que el destino, a menudo, tiene planes inesperados y que el amor puede florecer incluso en los terrenos más áridos. En esta ocasión, el regalo que desata un auténtico terremoto emocional no es un objeto material, sino un pacto, un acuerdo con una fecha de caducidad marcada, un compromiso falso que se convierte en el detonante de una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. La trama se pone en marcha cuando Serkan, en un intento desesperado por recuperar una inversión, le ofrece a Eda fingir ser su prometida a cambio de una beca que le permitirá cumplir su sueño de ser arquitecta paisajista. Aunque el presente es un acuerdo frío y calculado, es precisamente este gesto aparentemente carente de emoción el que impulsa toda la narrativa, el que abre la puerta a una historia de amor que traspasa las barreras de lo convencional, a una maraña de malentendidos y a una explosión de sentimientos que nos mantendrán enganchados a la pantalla en cada capítulo. Es fascinante observar cómo un regalo de estas características, que en principio no tiene un valor material ni sentimental, termina adquiriendo una dimensión mucho mayor que una joya de valor incalculable o un objeto exótico. Este pacto, esta simulación, se convierte en el catalizador de la historia, en el punto de inflexión que conduce a nuestros protagonistas a descubrir sentimientos que ni ellos mismos imaginaban. Es el inicio de una aventura llena de risas, lágrimas, celos y pasión, un torbellino de emociones que nos recuerda por qué amamos las series turcas. La química innegable entre Hande y Kerem, que traspasa la pantalla, es otro de los factores claves del éxito de esta serie. Cada mirada, cada gesto, cada roce está cargado de significado, convirtiendo cada capítulo en una montaña rusa emocional que nos mantiene al filo del asiento. Ahora, siguiendo la senda de las dinámicas familiares complejas y las relaciones que se desmoronan bajo el peso de los secretos, nos adentramos en el universo de Kuzgun, otra impactante producción turca que nos muestra cómo un acto que en teoría debería unir o reparar un lazo familiar, puede convertirse en el origen de una gran tragedia. En este caso, el regalo que provoca el caos y la desolación no es otra cosa que una dolorosa confesión, la revelación de un crimen que ha permanecido oculto durante años. Kuzgun, el atormentado protagonista interpretado por el talentoso Bahar Arduk, ha vivido marcado por la traición de su padre y el dolor de una infancia interrumpida por la injusticia. El regalo envenenado que enciende la mecha de su venganza es la certeza de que su padre fue injustamente incriminado por un delito que no cometió. Esta revelación sacude su mundo, despierta un profundo sentimiento de rabia y lo impulsa a regresar a Estambul con la firme intención de desenmascarar a los verdaderos culpables. En esta historia, el regalo no es un objeto material que se entrega con un lazo, sino una verdad lacerante que destroza los cimientos de la familia y aviva sentimientos de odio y sed de venganza que estaban latentes.
Kuzgun se embarca en una peligrosa búsqueda que lo lleva a enfrentarse a su turbulento pasado, a los antiguos amigos de su padre, y, lo más importante, a su propio corazón, ya que su camino se vuelve a cruzar con el de Dila, su amiga de la infancia, a quien ahora se ve obligado a considerar como su enemiga. Kuzgun es un ejemplo claro y contundente de cómo una verdad, un secreto revelado o un simple acto aparentemente inocente puede reconfigurar por completo las relaciones familiares, generando conflictos que llevan al límite la paciencia y la cordura de todos los involucrados. Los secretos, las mentiras y las intrigas familiares son los verdaderos protagonistas de esta serie, que nos mantiene pegados a la pantalla en cada episodio con su ritmo trepidante y su intensidad emocional. Y para cambiar un poco el rumbo y explorar otras facetas del drama turco, vamos ahora con una serie quizás no tan conocida, pero que sin duda merece un espacio en nuestra lista, Yasak Elma, conocida en algunos rincones del mundo como Fruto Prohibido. En esta producción, las intrigas y las ambiciones desmedidas están a la orden del día y, como no podía ser de otra manera, los regalos se convierten en herramientas para manipular, escalar posiciones y llevar a cabo planes maquiavélicos. Si bien no existe un único regalo que desencadene el drama central, es la constante competencia entre los personajes y su insaciable sed de poder lo que provoca que las muestras de afecto, los favores y las demostraciones de poder, aunque a primera vista parezcan regalos, sean en realidad meros instrumentos de manipulación que solo sirven para alimentar el fuego de la discordia. Los personajes principales, dos hermanas con personalidades y objetivos totalmente opuestos, YLDZ y Zeynep, nos muestran cómo hasta los lazos de sangre más fuertes pueden ser puestos a prueba por la ambición, el egoísmo y las ansias de reconocimiento social. En Yasak Elma los regalos no se presentan en forma de objetos materiales, sino que son las acciones y las decisiones de los personajes, sus estrategias y sus movimientos calculados, los que terminan convirtiéndose en obsequios envenenados para sus adversarios, abriendo nuevas vías de oportunidad, pero también precipitando desastres inesperados. Cada episodio es como una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene una consecuencia y donde los bandos se forman y se rompen con la misma facilidad. Es un juego de poder donde hasta el regalo más inocente puede ser utilizado como un arma letal. Los personajes de Yasak Elma no se andan con rodeos y no dudan en usar cualquier estrategia, por baja que sea, para escalar posiciones y deshacerse de sus rivales. El lujo, el glamour, el derroche y las intrigas son los elementos principales que hacen de esta producción una de las más adictivas y fascinantes del género. Continuando con nuestro análisis de los dramas familiares que nos dejan sin aliento, tenemos que hablar de una de las series más populares de los últimos tiempos, Erkay, o Amor Imposible como también se conoce en algunos países. Aquí la historia gira en torno a la venganza, el odio entre familias y el amor, un amor que florece en medio de un conflicto que se ha prolongado durante años. La trama comienza con un regalo de boda, que en lugar de ser un símbolo de unión y felicidad, termina por convertirse en la semilla de la discordia, un presente aparentemente inocente que desvela un oscuro secreto que ha alimentado el odio entre las familias Aslanbey y Adolu. Aunque no es un objeto físico lo que inicia el drama, es el evento mismo, el matrimonio entre Miran Aslanbey y Reyyan Adolu, lo que esconde una razón oculta para el acercamiento de estos dos jóvenes. Miran, movido por la sed de venganza y una historia familiar marcada por el dolor, busca casarse con Reyyan, convirtiendo un acto que debería ser la expresión más pura del amor en una simple herramienta para su maquiavélico plan. A pesar de la terrible verdad que se esconde tras este matrimonio por conveniencia, el amor verdadero surge entre Miran y Reyyan, desafiando el odio, la tradición y las barreras familiares. Erkay es una historia que explora la complejidad del amor pasional, el dolor de las heridas del pasado y el poder del perdón y de las segundas oportunidades. La química que se puede ver en pantalla entre los actores Aknakzu y Ebru Sain hacen que la serie se convierta en un viaje emocional de principio a fin que nos deja con ganas de más. Ahora, para añadir otra dimensión a nuestro análisis y explorar un género diferente, pasemos a Kukur, o El Pozo, una serie de acción y drama que se diferencia de las otras por su tono más oscuro y su ambientación en los bajos fondos de Estambul. En esta ocasión, aunque no hay un regalo material que desencadene el drama central, el regalo que desata la tormenta es el regreso de Yamak, el hijo menor de la poderosa familia Koval, quien vuelve a su barrio después de años de ausencia. Su regreso, que en teoría debería ser motivo de alegría y unión familiar, se convierte en el detonante de una feroz guerra por el control del barrio, poniendo a prueba la lealtad y los vínculos familiares. La presencia de Yamak es como un regalo envenenado para la familia Koval, ya que su reaparición despierta viejos conflictos y rivalidades, tanto dentro como fuera de la familia.
La trama se centra en la lucha despiadada por el poder, el honor y la supervivencia, donde los personajes se debaten entre el bien y el mal, demostrando que la lealtad puede ser un valor volátil en los bajos fondos de la ciudad. Kukur es una serie que nos muestra el lado más oscuro de las relaciones familiares, donde la ambición y la sed de poder pueden llevar a las personas a traicionar a sus seres más queridos. La acción, el drama y la tensión son los protagonistas de cada episodio, haciendo que la serie sea una de las más aclamadas por la audiencia y la crítica especializada. Y para cerrar este recorrido por las intrigas familiares y los regalos que desatan tormentas, hablemos de Zalim Istanbul, o Estambul Implacable, una serie que pone sobre la mesa las luchas de clases sociales, las diferencias culturales y el precio de la ambición. En este caso, el regalo que desata el conflicto es un nuevo comienzo, una generosa oferta que hace la acaudalada familia Karakay para acoger en su casa de Estambul a sus sobrinos huérfanos. Lo que en un principio se plantea como una muestra de solidaridad, termina convirtiéndose en una trampa, donde los intereses personales y las rivalidades familiares se entremezclan. La mudanza de la familia Yılmaz desde Antep a Estambul no es un simple acto de bondad, sino el resultado de un plan premeditado de Seher, la madre de la familia, para sacar provecho de la situación y asegurar el futuro de sus hijos. El trato inicial, que parece una ayuda desinteresada, es en realidad el inicio de una serie de intrigas, manipulaciones y traiciones, donde los personajes luchan por alcanzar sus propios objetivos. Los secretos del pasado, las ambiciones del presente y las incertidumbres del futuro son los verdaderos protagonistas de esta historia que nos muestra una cruda realidad social. Zalim Istanbul es una serie que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la lealtad y sobre los límites de la ambición. Hemos recorrido un laberinto de emociones, intrigas y dramas familiares, donde hemos visto cómo un regalo, ya sea material o simbólico, puede convertirse en el punto de partida de grandes conflictos. Hemos explorado los amores imposibles, las venganzas, las ambiciones y las luchas por el poder, todas ellas desencadenadas por esos regalos que, en lugar de unir, terminan por separar y generar grandes tormentas. Espero que este viaje por el mundo de las series turcas les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que en cada historia, en cada personaje, podemos encontrar reflejos de nuestra propia realidad, de nuestras propias relaciones y de nuestras propias luchas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de cada minuto y que se hayan divertido tanto como nosotros creando este contenido para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios debajo de este vídeo. Nos encantaría saber cuáles son sus series favoritas y qué otros regalos o situaciones dramáticas han visto en ellas. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, que están cargados de información, análisis y mucho entretenimiento. Por favor, denle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que las series turcas sigan llenando sus vidas de emoción y drama.